movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Buenas compañeras y compañeros del movimiento 26 de marzo, integrantes de la Unidad Popular. Bueno, un martes más aquí con ustedes y trayendo, o por lo menos tratando de hacerles llegar a aquellas novedades, noticias que no son comunes, o por lo menos que no tienen tanta difusión por los grandes medios. Vaya pues, ¿no? A qué interés estarán tapando. Pero ante una situación internacional que se complica cada día más, nosotros como 26 de marzo hemos sacado una declaración a nivel nacional justamente por una situación que se viene generando en la República Hermana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela ha frustrado un intento de invasión promovido por el imperialismo norteamericano, por el mismo Donald Trump y por el presidente ultraderechista colombiano Iván Duque, tal como surge de las declaraciones de mercenarios apresados, entre ellos un agente de la DEA y un ex boina verde, quien ha exhibido un contrato firmado con el gobierno de los Estados Unidos y con la participación del opositor Juan Guaidó. Esta invasión terrorista tenía entre sus objetivos asesinar al presidente legítimo y democráticamente electo Nicolás Maduro. Ante estos hechos, el movimiento 26 de marzo declara: 1. Nuestro más enérgico rechazo a la política exterior imperialista del gobierno de los Estados Unidos, en todas sus formas y muy particularmente a esta de invasión terrorista, al criminal bloqueo económico que no ha cesado durante la pandemia del COVID-19 y a toda su política injerencista en Venezuela, así como en cualquier parte del mundo. 2. Nuestro repudio a la oligarquía colombiana que, representada por el presidente Duque, se presta para la invasión de un pueblo hermano. Y 3. Toda nuestra solidaridad para con el pueblo y el gobierno bolivariano que, en ejercicio y defensa de su soberanía, frustró este ataque y tiene apresados, entre otros mercenarios, a ciudadanos norteamericanos que intentaron invadir su patria y que deben ser juzgados por la justicia venezolana. Dirección Nacional del Movimiento 26 de marzo. Bueno, creo que está muy claro, ¿no?, nuestra posición, mientras que algunos se mantienen al margen y si no, por el contrario, todavía incitan a que el gobierno guerrerista norteamericano, y en este caso llevado adelante por Donald Trump, cometa una invasión a Venezuela, porque no es porque trate de ayudar a su pueblo, sino que bien sabido que cuando el gobierno norteamericano va en una supuesta misión de paz o en una supuesta ayuda a cualquier pueblo en el mundo que quiere liberarse de las cadenas, bueno, le acontece lo peor de lo peor. Se expropian todas sus riquezas, se cometen asesinatos a mansalva, y esa es lo que pregona justamente el gobierno norteamericano, y que a través de su historia, que no nos cansamos de repetirlo, uno mira la historia de los Estados Unidos y está directamente enrabada con todo tipo de guerra, de expropiaciones de tierra, de expropiar las riquezas naturales de cualquier pueblo del mundo, y si hay algo que le molesta, ya lo caracteriza como terrorismo. Y sin embargo estamos muy conscientes en lo que decimos, que hoy en día el principal terrorista en el mundo es el gobierno de Estados Unidos, en este caso el gobierno comandado por Donald Trump.
Y bueno, y después están todos los lacayos que se arrodillan, se arrastran para hacerle los mandados al amo del norte, ¿no? Eso no nos cabe ninguna duda. Pero desgraciadamente esta es una realidad. Y en un mundo donde una pandemia, que por ejemplo en los Estados Unidos hoy día más de 80.000 muertes a causa de la pandemia, y después se jactan porque ellos ayudan, no ayudan absolutamente en lo más mínimo, por el contrario, tienen esa mentalidad de invasión y si no hay guerra hay que inventarla, porque justamente su poderío económico es a través de la fabricación de armas. Si no, no sabe otro recurso de Estados Unidos para salir adelante. Su política económica se basa en eso, vive de eso, y después de todas las bases militares que se encuentran en los distintos países del mundo para la supuesta defensa de los derechos humanos en todos lados, cosa que es todo el contrario, todo por el contrario. Y bueno, esto es parte de lo que hoy en día golpea, también lo mismo que el bloqueo a Cuba desde hace ya medio siglo, que está ese bloqueo, y que no soportan justamente que los pueblos se liberen. La economía de Cuba, la economía de hoy en día de Venezuela está siendo duramente castigada por este bloqueo, pero sin embargo el mundo, al contrario, impulsa que se hagan invasiones. No tiene por qué haber injerencia de nadie, absolutamente de nadie. Cada pueblo decide lo que le compete como gobierno, lo que le compete como sociedad, y ahí está en su lucha, y no que vengan estos de afuera y pretendan adueñarse de todo. Sabemos muy bien que inclusive Estados Unidos tiene como norma, como leyes, que si hay alguien en el mundo que su apellido no le sirve, ya lo tilda de terrorista, y bueno, ya despliega sus organizaciones para justamente atrapar a ese ser, a esa persona que no le sirve. Es tremendo, y sin embargo parecen los buenos de la película, ¿no? Desgraciadamente. Y en un mes muy particular, este mes de mayo, donde también se ha, como fechas históricas, nacimiento de Marx, realmente habría que apuntar mucho más a la lectura de lo que significa el marxismo-leninismo, a lo que significa la lucha de clase, que quieren dejarla de lado, no quieren que ni siquiera se hable de eso, pero justamente es lo que más complica el gran capital, al romper las cadenas con el imperio, al romper las cadenas con los que más tienen, con los que pretenden a través de la explotación del ser humano ser amos y señores del mundo. Hay que romper esas cadenas. Y hace poquito también tuvimos un nuevo aniversario del 1 de mayo, donde esto significa muchísimo para el trabajador, para el obrero, para el campesinado, para el proletariado a nivel del mundo. Y a raíz de esto no se pudo justamente llevar adelante esta celebración de este 1 de mayo. Desgraciadamente la pandemia que nos golpea y muy fuerte, es imposible hacer movilizaciones donde haya contacto entre todos los compañeros y compañeras, y por eso la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay se las ingenió para celebrar justamente un nuevo Día Internacional de los Trabajadores y colocar públicamente sus principales planteos del momento por parte del clasismo, como hace más de una década realiza año a año en la explanada municipal. En esta oportunidad, en una actividad con presencia de delegados de cada una de las organizaciones sindicales que lo organizan, y una transmisión por medios virtuales con breves intervenciones y proyecciones de videos, la actividad cerró con una proclama central
de la que reproducimos. Ahora en poquito daremos parte de lectura de lo que ahí se planteó, de lo que se plantea como rompimiento justamente de las cadenas, de esta explotación que existe hoy en día para con el obrero, y que pensar que son la fuerza motriz, la fuerza creadora de riqueza, es el obrero. Y ahora justamente a dar lectura de lo que significa un 1 de mayo clasista, un 1 de mayo con el trabajador. La Confederación Central, la Confederación, Sindical y Gremial del Uruguay, da un pequeño resumen y ante la situación real que se está viviendo en el país, ante la emergencia social y sanitaria, que se ha transformado en crisis social, y no es casualidad. El gobierno y las clases dominantes culpan al virus de esta crisis y relanzan un nuevo ataque contra el pueblo trabajador. Desde la central, desde la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, se dice que son el modelo económico, o decimos que es el modelo económico aplicado en nuestro país y el sistema del capital. Los generadores de la crisis y de la pobreza, en que viven hoy más de 400.000 hogares de trabajadores. En nuestro país hay casi 1 millón de trabajadores que recibimos un salario de los 20.000 pesos, cuando la canasta familiar ronda los 90.000 pesos. Hay más de 160.000 trabajadores desocupados y 400.000 trabajan en negro. Cientos de miles de trabajadores están precarizados. Más de 210.000 hogares de trabajadores reciben los planes asistenciales del MIDE. En las últimas semanas hay 150.000 trabajadores que se suman al seguro de paro y 100.000 al seguro por enfermedad con la excusa del virus. Seguirán el camino de la pobreza a corto plazo. Estamos convencidos que solo la resistencia activa, la confrontación y la lucha colectiva de nuestra clase puede parar la estrategia del gobierno. Este modelo económico-social funciona en defensa de las clases dominantes y en su provecho. Traslada los costos de la crisis al pueblo trabajador, por lo que no es difícil imaginarse cómo van a ser el día después y la nueva normalidad tan anunciada. Y aún así, este Poder Ejecutivo da continuidad al mismo modelo del anterior gobierno. Nos anuncia parábola del ciclista, malla oro mediante, que la salida va por el lado del capital privado. Sostienen que el capital es el inversor del proceso productivo porque es el que pone el dinero para la inversión y en consecuencia el capital es el que da trabajo. El discurso clama por salvar a los capitales, que son los que pueden invertir, y el papel del Estado y del gobierno es facilitarle la tarea al malla oro. Todo esto es una falsedad absoluta de la realidad. Una vez más, compañeros, reafirmamos que el capital es trabajo acumulado y que es el trabajo quien genera la producción y el propio capital. No es el capital el que genera la riqueza, sino que es el trabajo, nuestro trabajo, el que genera la riqueza y el propio capital. Y el capital se alimenta de la explotación cotidiana de nuestro trabajo. La pandemia desnuda la realidad que está padeciendo nuestro país a nivel laboral y económico. Nos anuncian nuevas recuperaciones económicas de mano del capital. Señalan grandes oportunidades económicas para la recuperación y reestructuración de la sociedad post-pandemia tras la crisis sanitaria. El gobierno pide que nos quedemos en casa por solidaridad y responsabilidad social. Al instante, las patronales mandan al seguro a decenas de miles de trabajadores. Llegan al colmo del cinismo las empresas de la salud privada. Envían más de 1.000 trabajadores al seguro de paro, mientras Bermúdez les asegura ni un minuto de paro. Asegurar las ganancias a costillas de mayor explotación del pueblo trabajador, ese es el objetivo. Y de la mano del gobierno, los mercados, el gran capital, el sistema financiero, las patronales,
ya no pasan el precio fuerte de la crisis. Pretenden que sea nuestra clase quien lo pague, y en particular las mujeres y jóvenes trabajadores, los jubilados, los pobres, quienes carguemos con el peso de la austeridad, de la regla fiscal y de la ley de la LUC. Porque la realidad es que en el medio de la crisis meten a la ley justamente esta de urgente consideración, al Parlamento y más decretos que van a agravar la crisis. Pretenden condicionar el derecho de huelga, profundizar la legislación represiva, privatizar la producción y distribución de combustibles, el control de la educación pública e imponer la reforma retrógrada, neoliberal y antipopular de la seguridad social. Con la LUC, los objetivos son someter a la clase trabajadora, imponer nuevos ajustes, instalar políticas de austeridad, de rebaja salarial, de nuevas privatizaciones, de más apertura al capital extranjero, de mayor desocupación y precariedad laboral, de mayor criminalización y represión de la protesta social para imponer sus objetivos centrales de esta coyuntura histórica e imponer sus dos reformas estratégicas, la reforma de la seguridad social y la reforma laboral. Nuestra clase trabajadora debe reforzar la solidaridad, la organización y la movilización para enfrentar este nuevo ataque del capital. La pandemia acelera y agrava la recesión que empuja la crisis internacional y será grave. Pero sí, hay solución. Hay cómo salir de esta situación. Hasta desde los templos neoliberales se reclama enérgicamente la intervención del Estado, la inversión pública, sostener al conjunto de la población trabajadora y subvencionar a las empresas pequeñas y medianas y cuestionar los privilegios de los ricos. El gran capital local y extranjero se ha beneficiado en las últimas décadas de todo tipo de privilegios para el saqueo de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo de nuestro país. Es hora de terminar con esos privilegios, cambiar las reglas de juego y que el gran capital pague para responder a las urgentes necesidades del conjunto social. Hay más de 20.000 millones de dólares depositados en el exterior. Hay miles de millones en las AFAP. Se pagan miles de millones de intereses de la deuda pública y en subvenciones al gran capital. Los terratenientes, el agronegocio, los grandes exportadores de carne y soja, las pasteras han acumulado riqueza de decenas de miles de dólares. ¿Por qué tiene que seguir pagando el conjunto del pueblo trabajador? Llevar esto del enunciado a la realidad de manera urgente puede evitar que pasemos de la crisis social al verdadero holocausto social. Esa es, a nuestro entender, la amenaza real y el desenlace inevitable de no actuar a tiempo. Los remiendos, las medias tintas, los parches presentados por la actual oposición parlamentaria y el PIT-CNT no son soluciones. Hay que atender a los sectores llamados vulnerables y es necesario dar respuestas a la situación de todo el pueblo trabajador que ya está pagando esta crisis social y económica con desocupación, seguro de paro, salarios e ingresos en caída libre. La mayor cantidad de recursos del Estado debe estar volcado principalmente para combatir la desocupación, la exclusión social y la pandemia generada por el coronavirus. Ante ello, las medidas económicas y sociales alternativas que hemos presentado son parte de la solución. Tienen fuente en la concepción de un mundo solidario donde la producción y la distribución de la riqueza sea justa y equitativa. Debemos luchar para cambiar las actuales relaciones de producción. Los trabajadores tenemos un rol fundamental en la vida económica de la sociedad y no podemos
ni queremos ser la variable de ajuste a utilizar cuando la crisis golpea al país. Es hora de priorizar la vida y dedicar todo el apoyo económico en parar la exclusión social, la desocupación, la precariedad laboral, el empobrecimiento social y la emergencia sanitaria. Es imprescindible avanzar con las organizaciones sociales y sindicales del campo popular que enfrentan este modelo que reproduce la desigualdad y la injusticia social. Hay condiciones y es necesario resistir y luchar, generando con urgencia la coordinación más amplia y rechazando a los conciliadores, claudicantes y oportunistas de siempre, siendo conscientes que es la lucha la que define. Es indispensable avanzar por ese camino, sumando fuerzas y voluntades y sumándonos a iniciativas genuinas de resistencia y lucha. Cuando vemos y observamos y escuchamos todo lo que senadores y diputados discuten, cuestiones formales, de tiempo y espacio, sobre la ley de urgente consideración, recordándose votaciones apuradas, quórum forzado, largas trasnoches en ambas cámaras de debate parlamentario con idas y vueltas, distintas jopeadas entre contendientes que lucen florido lenguaje, pero que sus antenas siempre están en conexión con organismos internacionales de crédito. Como no se realizaron cambios estructurales en el país tras la salida de la dictadura, los gobiernos electos se han transformado en gerentes operativos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, buscando cada uno de estos dirigentes elegidos por el pueblo sentirse más cerca y apoyado por las herramientas del sistema financiero internacional. Pasaron gobiernos de todo tipo y color, cada uno con sus particularidades, características. Así impusieron su impronta, pero la riqueza se concentra, la pobreza se expande y cada vez más. Año a año los tentáculos de las multinacionales se adueñan de nuestro territorio y oprimen a nuestro pueblo. El gobierno de la calle Pou y sus aliados tienen una meta muy clara: aprobar la ley urgente consideración. Tras cartón, el presupuesto, consolidando así su plan de agrandar y profundizar los espacios de la economía uruguaya para que el capital privado nacional e internacional, con apoyo político, legal y mediático, tome más atribuciones que las que ya tiene. Tienen las mayorías propias para hacerlo y no dudarán un instante en apretar el acelerador. Su razonamiento es claro: cuanto más capital privado y más inversión, más trabajo, más competencia, precios más baratos y mejores salarios y por ende mejores jubilaciones. Pero la argumentación es falsa. Solo da réditos inmensos al gran capital. Distintos países latinoamericanos tuvieron gobiernos con discursos afines al capital transnacional y a la libertad de mercado. Fracasaron ruidosamente en cuanto a beneficiar a los trabajadores y jubilados. Eso sí, triunfaron en hacer más ricas a las empresas y muchos gobernantes llenaron más sus ya ampulosos bolsillos. La LUC no puede ser analizada y discutida desde la óptica de la colaboración de clases, de la amistad parlamentaria, de ayudar porque todos somos uruguayos,
de no hacer olas porque estamos en pandemia. El FA y el PIT-CNT le mintieron al pueblo induciéndolo a creer en políticas que fueron nefastas para nuestra soberanía y desarrollo integral y genuino como país soberano. En el año 2006 nació la Asamblea Popular, Unidad Popular hoy día, con un programa claro y concreto de izquierda y se instaló en todo el país, a pesar de la enorme disparidad de fuerzas, planteando claramente la importancia de la lucha antiimperialista y antioligárquica. Hoy por hoy, en estos momentos tan difíciles para el pueblo uruguayo, el mensaje de la Unidad Popular debe ser claro, preciso, sin dobleces, separando la paja del trigo. No quiere decir esto no ampliar el número o el marco de alianzas, no reunirse o coordinar con el movimiento social. Por el contrario, la Unidad Popular navegará en aguas bravías y tormentosas junto a trabajadores, organizaciones barriales y medioambientales. Unidad Popular debe reconstruir y fortalecer la izquierda para enfrentar las políticas de la derecha, desenmascarando al oportunismo que tanto daño causó, causa y seguirá causando si no se los detiene. A los trabajadores y el pueblo, tanto daño no puede seguir. Se debe afrontar con lucha, con movilización, si no, no hay una salida viable para mejorar las condiciones justamente de los trabajadores, de que cambie la situación social y económica del país. Si vamos a seguir dependiendo del gran capital, de capital nacional o extranjero, no hay salida. Los trabajadores debemos tomar las riendas justamente para que haya un cambio real. En toda sociedad, la única forma es esa. El gran capital viene, te palmea la espalda y te saca hasta la última monedita. No te deja absolutamente nada. A las pruebas nos remitimos lo que ha sido el desastroso papel que han jugado las grandes multinacionales como Bodnia, como Montes del Plata, ahora otra, UPM2. Ya hay ejemplos. Y bien está el dicho, ¿no? El hombre es el único que tropieza con la misma piedra 2, 3, 5, 20 veces. Realmente es lamentable. Nos siguen vendiendo espejitos de colores y nosotros vamos atrás de eso. No puede ser. Tenemos que romper con todo eso y la única forma, vuelvo a repetir y volvemos a repetir, movilización y lucha. Gente en la calle. Ahora todavía con la controversia de la pandemia, pero debemos seguir en contacto, debemos estar utilizando estos medios virtuales, aunque sea para esos mensajes, esas charlas cortas, pero estar atentos porque si bien está la pandemia, la situación económica es más grave aún. El tema de vaya la redundancia, de la pandemia ha tapado mucho, ha ayudado mucho a los gobiernos a tapar la realidad económica y social que se estaba viviendo. Realmente hay un futuro muy difícil para el trabajador, para el obrero. Hay que continuar con la lucha. Hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros. Arriba los que luchan y no claudican, y afuera los oportunistas. Nuestra acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 26.
Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida